Don Abilio, cuando quiera nos presenta el acto. Muy bien, pues buenas tardes a todas las personas que estamos participando de esta webinar organizada por el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Comunidad Episcopal Española que dirige Antonio Aranda, ¿verdad? Con tanta ilusión y con tanto trabajo, al cual le agradezco siempre que está en todo para que todo salga bien. Y después de saludar a todas las personas que participan, decir que el tema elegido pues no es un tema por casualidad, sino que es un tema que está candente, ¿no? Porque la coalición de gobierno ha propuesto que entre el año 2024 y 2025 la jornada laboral de 40 horas tiene que pasar a 37,5, ¿no? Con una reducción de 2 horas y media en estos 2 años, y la mesa tripartita se está reuniendo para ver cómo realizar esta reducción de trabajo de la jornada de las 40 horas que justifica nuestro título, trabajar menos para trabajar todos. No quiero extenderme, sino que sea el ponente, don Toni Mora, que es el presidente del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña, el que nos va a ayudar a esta reflexión, que sea él el que nos ilumine y el que nos dé pistas sobre esta realidad de trabajar menos para trabajar todos. Agradecer, como digo, a todos la presencia, a los miembros del Comité Asesor del Departamento Pastoral del Trabajo, pero solamente leer 6 líneas que tiene el Papa Francisco cuando se dirigió en un videomensaje en el cuarto encuentro mundial de movimientos populares. Estas líneas que dicen así, que creo que nos pueden ayudar bastante a centrar este webinar, ¿no? Dice así: la reducción de la jornada laboral es otra posibilidad. El ingreso básico es una posibilidad. La otra es la reducción de la jornada laboral, y hay que analizarla seriamente. En el siglo XIX, los obreros trabajaban 12, 14, 16 horas por día. Cuando conquistaron la jornada de 8 horas, no colapsó nada como algunos sectores preveían. Entonces, insisto, trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral es un aspecto que necesitamos explorar con cierta urgencia. No puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo. Bueno, creo que son unas palabras que establecen un poco el contexto. Seguro que el ponente pues nos va a abrir más caminos, ¿no? Pero con estas palabras del Papa Francisco estamos ya un poco situados para este webinar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas y un saludo desde Cataluña. Me toca a mí presentaros a un ponente que me resulta muy cercano, no solo porque los dos vivimos en el Baix Llobregat, sino también porque hace muchos años ya que nos conocemos y que siempre amigablemente colabora con la Pastoral Obrera, y no como alguien ajeno, sino como quien participa de la condición de trabajador cristiano y de persona comprometida socialmente. Toni Mora nació en Cornellà, en el barrio de Sant Ildefons. Conoce en primera persona lo que significa la precariedad laboral, la economía sumergida y la incertidumbre del desempleo, tanto si tiene prestación económica como si no la tiene. Empezó a trabajar como lavacoches, se afilió a comisiones obreras y así inauguró su trayectoria sindical. Trabajó unos años como autónomo, también en el sector del metal y en empleos muy diversos, hasta que en 1999 fue elegido responsable del Sindicato Comarcal Agroalimentario del Baix Llobregat. Su compromiso dentro del sindicato le llevó a desempeñar diversas responsabilidades, tanto en la comarca del Baix Llobregat como en el ámbito del conjunto de Cataluña, entre las que destacan las ejercidas en el ámbito de política social y de migración. Su formación académica pasa por estudios universitarios de Derecho, Geografía e Historia y Políticas Públicas. Y desde diciembre de 2020 es presidente del Consejo del Trabajo Económico y Social de Cataluña. Y Toni, cuando quieras, ya puedes empezar. Buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias por la invitación a participar en vuestro webinar. Para mí es un placer y un honor como cristiano militante, como
como persona que intenta comprometerse con su sociedad y con las personas que le rodean para aportar su grano de arena en lo que pienso que todos creemos que es mejorar la sociedad, una sociedad con más justicia social, pues participar hoy también en esta acción de reflexión y como mínimo de compartir, para mí es un placer. Agradezco a la Conferencia Episcopal Española por la presentación también del señor obispo y a Antonio Aranda por proponerlo, y permitidme que en especial, tal como ella ha hecho, a mi amiga Mercè Solé, mi amiga desde hace mucho tiempo y con la cual compartimos, pues yo creo que no muchas cosas, sino casi todo, ¿no? Porque desde la proximidad siempre y desde las luchas compartidas, de la reflexión y de la mucha acción, porque también de la pancarta y de cuando ha hecho falta del conflicto, que sé que a veces no nos gusta, pero hay que gestionarlo, ¿no? Gracias por la invitación, gracias por vuestro tiempo, y voy a intentar aportar algunas cosas que puedan ser interesantes, pero sobre todo lo más interesante puede ser el debate, por lo tanto voy a intentar dejar el máximo tiempo posible para eso. Actualmente, como ha dicho Mercè, yo estoy desarrollando mi día a día como presidente de una institución pública en Cataluña, que es el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el equivalente a lo que sería el Consejo Económico y Social de España, o el Consejo Económico y Social de muchas de las comunidades autónomas que lo tienen, algunas no, porque en su momento hubo una orientación política de eliminar este tipo de consejos y en algún caso no han vuelto, ¿no? Pero la mayoría de comunidades autónomas lo tienen, esas instituciones públicas, que lo que quieren hacer y lo que hacen es fiscalizar desde su independencia la acción de gobierno de los diferentes gobiernos, tanto el del Estado como el de las comunidades autónomas, ¿no? De aquí a unos días nos vamos a reunir en Barcelona, además, todas las presidentas y presidentes y secretarias ejecutivas de estos consejos, el 25 y 26 de abril, coordinados por Antón Costas, el presidente del Consejo Económico y Social de España, y vamos a compartir unos días para hablar de movilidad laboral transfronteriza y para formación profesional dual, que son dos aspectos concretos que se han venido desarrollando por parte de estos consejos económicos y sociales, reflexiones y debates, ¿no? Estos, como os decía, nuestra labor principal es dictaminar, realizar dictámenes previos a que las normas sean vigentes. Son dictámenes preceptivos, no vinculantes, pero que se tienen en cuenta por parte de las formaciones políticas a la hora de abordarlos, porque estos consejos económicos y sociales están formados por los agentes sociales más representativos del país. Casi todas las estructuras son parecidas, vienen a ser los dos sindicatos más importantes, Comisiones Obreras UGT, las dos patronales más importantes de cada territorio, los representantes de la economía social, los representantes de los sindicatos agrarios más importantes, de las confederaciones de pescadores, de los consumidores, y también expertos y expertas del mundo académico, ¿no? Además de los miembros de cooperativas, también de las confederaciones de cooperativas. Bueno, todas estas personas, expertas y expertos que los representan, forman parte de estos consejos y los gobiernan y deciden sobre esos dictámenes y sobre los informes también que realizan sobre determinadas materias. Nosotros el último que hemos presentado es sobre una radiografía sobre el estado de la situación del sistema de salud en Cataluña, ¿no? Con un análisis y después con propuestas concretas de consideraciones y recomendaciones para que se modifiquen ciertas anomalías o ciertos elementos que entendemos que podrían ser más eficaces, ¿no? Estas son nuestras labores principales. Me permitiréis estos minutos de breve presentación porque, bueno, son instituciones desconocidas que más allá del mundo del trabajo a veces no se conocen y que aquí en Cataluña, por ejemplo, la experiencia es que hemos ido divulgando su trabajo y ofreciéndonos al conjunto de la sociedad, a todas las administraciones, empezando por las más cercanas, los municipios, a todos los agentes sociales, más allá de los que participan directamente en los consejos, y a todas las entidades sociales que quieran también colaborar con nosotros, porque más allá de esta labor obligatoria oficial, digamos, nosotros lo que queremos es que todo el trabajo que se realiza, tanto a nivel reflexivo, informativo, como sobre todo a nivel de decisiones, vaya y nutra los debates hasta en el último espacio que se considere, ¿no? No se queden solo en las webs, no se queden solo en los cajones oficiales, ¿no? Nuestros informes y nuestras decisiones. Y también, y con esto acabo esta pequeña presentación, porque estos consejos económicos y sociales, que también existen en el marco de la Unión Europea, el Comité Económico y Social Europeo,
son espacios de diálogo social, espacios donde también se nutre de argumentación para esas, como ha dicho el obispo, mesas tripartitas, acuerdos confederales, interconfederales, que también han de tomar determinadas veces también elementos de acuerdo, ¿no? Y que para nosotros son vitales, ¿no? Y en esto voy a basar un poco también una cierta argumentación, ¿no? El diálogo social es vital para que un país avance, porque muchas veces las decisiones, y en nuestro estado yo creo que sería discutible seguramente, pero en mi opinión se está llevando a cabo desde hace mucho tiempo la polarización entre ideas muy diferentes, pero que al final hace a veces inoperante la labor parlamentaria o la labor de consenso, y en cambio los agentes sociales pues demuestran muchas veces que desde posiciones muy diferentes son capaces de llegar a acuerdos y, por ejemplo, que en el momento de la epidemia, de la pandemia de la COVID-19, han sostenido con a veces innovación, medidas legislativas que han contribuido en gran parte a sostener el empleo y a sostener espacios económicos importantes de la sociedad, ¿no? Pues nosotros también formamos parte de esta línea de trabajo, de cultura del diálogo social, y creemos importante también hacerlo evidente, ¿no? Bueno, nosotros, entre otras cosas, como decía, realizamos informes. Hace relativamente poco hemos presentado uno que tiene que ver con la temática que hoy nos trae aquí a colación, ¿no? Es el informe sobre el trabajo, sobre el tiempo de trabajo, sobre los cambios normativos que ha habido en el tiempo de trabajo, sobre las tendencias emergentes y sobre la regulación de los convenios colectivos. Y aquí también voy a insistir, ¿no? Porque la cultura del diálogo social no es solo la cultura de los grandes acuerdos interconfederales, sino también la negociación colectiva, el día a día de las empresas, de los sectores, la posibilidad de equilibrar también las fuerzas en cuanto a las mesas de negociación y poder tejer también acuerdos importantes, pues tiene que ver también con que esos acuerdos sean seguramente que tengan más recorrido, ¿no? Y en este informe aparte de analizar centenares de convenios colectivos de ámbito catalán o de ámbito provincial o de ámbito estatal, también hemos emitido determinadas consideraciones y recomendaciones para los agentes sociales y para que fueran tenidos en cuenta en estos debates sociales y de la negociación colectiva y de los acuerdos interconfederales, ¿no? Y aquí hablamos de temáticas que tienen que ver con la jornada de trabajo, pero que también, evidentemente, la jornada de trabajo no está aislada de las vidas de las personas, que tienen que ver con las vidas de las personas y sus tiempos, ¿no? Hablamos de reducción de jornada, pero hablamos también de regulación de jornada, de cogobierno de la jornada y de reordenación de la jornada. Y son términos genéricos, pero que al final en los convenios colectivos se tienen que trasladar a un articulado concreto y a unos elementos posibles de que este cogobierno sea real, que esta regulación vaya a tener desarrollo también real en el día a día de los acuerdos laborales en el marco de los centros de trabajo, de los sectores, y que puedan tener una satisfactoria recorrido para trabajadoras y trabajadores y empresa, ¿no? Y dirección de empresa, ¿no? Nosotros hablamos en este acuerdo, en este informe, de la flexibilidad cogobernada, ¿no? Que es un elemento que también se va desarrollando poco a poco en muchos convenios colectivos. Hablamos también de la distribución de las tareas más flexibles, de la dirección orientada de la jornada, más al tiempo de trabajo menos al tiempo de trabajo que a la consecución de los objetivos reales, ¿no? de ese trabajo, ¿no? Y ese otro gran elemento que también a veces interpretamos de manera diferente, trabajadoras, trabajadores, direcciones de empresas, que es la productividad, ¿no? La productividad por hora, la productividad por jornada, la productividad real de nuestro trabajo. Que yo también defenderé que no tiene que ver exactamente, y creo que aquí compartiré con muchos, o casi todos los que estáis aquí, o todos, con el tiempo que pasamos en la empresa o con el tiempo que dedicamos al trabajo. Una cosa es ser más o menos productivos y otra cosa es dedicar más o menos horas. No tiene que tener una traslación exacta, ¿no? También en este informe se habla de una realidad, porque a veces hablamos de reducción de jornada, pero no nos olvidamos a veces de que también hay aumentos de jornada que tiene que ver muchas veces con la involuntariedad, ¿no? Y por tanto el abuso de las horas complementarias, en el caso de los contratos a tiempo parcial, o el abuso de las horas
extraordinaria, si existe en este país también, no estamos hablando de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado, cuando hablamos de que siguen habiendo demasiadas horas extraordinarias y muchas de ellas involuntariamente producidas, ¿no? Y lo que sí que tenemos en este país, en este sistema nuestro del mundo del trabajo, es una parcialidad amplia o indeseada, ¿no? Por lo tanto, una parcialidad amplia en cuanto a tiempo de trabajo indeseada, que se complementa muchas veces con también horas complementarias indeseadas y que no constan exactamente en los contratos de trabajo. Todo esto forma parte de esta reflexión del tiempo de trabajo, pero vuelvo a decir que el tiempo de trabajo, que evidentemente todos consideraremos que condiciona el tiempo de vida de las personas. Hablar de tiempo de trabajo, de jornada, de reducción de jornada, es hablar también de los descansos, de las jornadas partidas, de los descansos entre jornada, de la entrada y salida del trabajo. Y otro elemento que tampoco es novedoso, pero que sí que ha empezado a sonar hace relativamente menos tiempo, que es la conexión o la desconexión, la hiperconectividad y la posibilidad de poner fronteras al tiempo de trabajo. Esto, pues con los sistemas, y este es el ejemplo, ¿no? El que estamos utilizando ahora, hoy por voluntad y por formación, pero en algunos casos los trabajadores y trabajadoras no tienen esa posibilidad, ¿no? Que es la conexión por elementos remotos o por elementos tecnológicos que nos permite trabajar durante más horas de las que la jornada establecía, ¿no? En el presentismo del siglo XX, ¿no? Y eso hace también que la conexión vía sistemas de redes sociales o sistemas de mensajería instantánea hace que estemos más disponibles, ¿no? Por tanto, eso incide en la realidad o no de un tiempo de trabajo. También en el tiempo de trabajo se habla y tenemos que hablar de los permisos, ¿no? Últimamente hemos tenido medidas, a mi modo de ver, positivas en cuanto a modificaciones legales que han ampliado los permisos de trabajo laborales, que tienen que ver también con la posibilidad de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Pero muchas veces esos permisos deberían tener un desarrollo más importante en el gobierno individual de cómo se gestionan, ¿no? En los días de permiso relacionados con alguna causa, ¿no? O incluso en los que tienen que ver con a cuenta de disposición propia, ¿no? De asuntos propios, ¿no? Hay alguno de los temas que también es interesante que podríamos también debatir, que tienen que ver con el tiempo de trabajo de las personas y con los momentos también de pausa laboral, como son la posibilidad de gestionar nuestros propios momentos de vacaciones, ¿no? No hace mucho aquí en Cataluña se presentó también un protocolo, una guía para la gestión de la realidad intercultural en los puestos de trabajo. Y perdonad que ahora sí. Y que tenía que ver con cómo gestionábamos también la realidad de la presencia de las diferentes religiones en el centro de trabajo, ¿no? Que tenía que ver con eso o con las diferentes orígenes, ¿no? De personas de muy diferentes orígenes, ¿no? Y en esto, pues ya sabéis que en estos acuerdos que a veces de gestión de esa diversidad se han empleado tanto los comités de empresa como las direcciones de las empresas, los sindicatos, en poder reflejar esa realidad y tiene que ver con poder sumar vacaciones de 2 años diferentes o con poder plantearse espacios propios de descansos para cuando hay épocas como el Ramadán o determinados elementos también de contribuir a diferentes situaciones religiosas que van más allá de la más habitual, como es la presencia de las costumbres cristianas o el calendario cristiano, ¿no? Bueno, todo eso lo hemos querido reflejar en el informe, evidentemente no de esta manera, mucho más amplia, lo tenéis a disposición y si alguno no lo encuentra, pues por lo que sea o quiere incidir más, pues a disposición también de vuestra para cualquier cosa, ya lo sabéis, Mercé os puede pasar mi contacto si no lo tenéis y en ese tema yo volvería sobre el diálogo social y la negociación colectiva contra lo que a mí me parece que no es lo más oportuno, que es las medidas unilaterales. Y las medidas unilaterales tienen que ver, y aquí entro más a un detalle, ¿no? A comentar algunos temas, cómo podrían ser los planteamientos que hacen determinadas empresas a veces con aquello que
no digo que no esté bien intencionado, pero a veces también tiene que ver con el marketing, y como es adelantarse con diferentes pruebas a elementos de reducción de jornada colectiva, ¿no? Hay algunos casos bastante conocidos que, bueno, citaré, ¿no? Por ejemplo, Desigual es una empresa importante del textil, de origen catalán, que tiene su sede principal justamente donde Mercè vive, bueno, al lado, en Gavà, ¿no? Desigual se planteó directamente un referéndum con los trabajadores y las trabajadoras para reducir su jornada de 5 a 4 días, ¿no? Y planteó el referéndum sin tener ningún acuerdo ni con comité de empresa ni con sindicatos. Y evidentemente planteó esa reducción de jornada con reducción de salario. Bueno, lo planteó solo para su headquarter, para su edificio principal, no para las tiendas, que hay muchísimas por desplazar por todo el territorio, ¿no? Bueno, no sé si esa es la mejor manera. Desde luego parece que no ha salido del todo bien esa experiencia. También lo ha intentado Telefónica, más conocido, evidentemente. Telefónica planteó también eso sí, planteó a los sindicatos, a los trabajadores una reducción de jornada del 13% de media y con una reducción del salario del 6,5%. Bueno, tampoco tuvo éxito. En este caso los trabajadores la rechazaron. Además, planteaba que en este caso, bueno, se podía hacer una jornada bonificada, pero aún así no pudo llegar a buen puerto, ¿no? Son experiencias de empresas que quizá han querido ir por delante de un planteamiento más global, pero sobre todo de un acuerdo desde inicio, ¿no? Y esto le ha llevado a no tener éxito, ¿no? También hay pruebas a nivel internacional sobre la reducción de jornadas, sobre las jornadas de 4 días, que es un elemento de debate muy importante ahora mismo en todo el mundo y también en España. Ha habido pruebas internacionales en Alemania que no han abanderado los sindicatos, sino las ONGs, ¿no? Y que plantean desde la óptica de que en Alemania, que es una economía ahora mismo que no es del todo la más puntera en Europa, ¿no? Pero que sí es muy necesitada ahora mismo de mano de obra y de muchos puestos de trabajo sin cubrir, planteaban una prueba de 6 meses que esta sí parece que ha tenido éxito en cuanto a que mantenía el mismo salario en estas empresas donde exploraba este planteamiento, o en Gran Bretaña, donde 3.300 trabajadores de 70 empresas también han realizado una prueba piloto, reduciendo la jornada semanal al 80%, pero con un compromiso personal de mantener el 100% de su productividad. O en Islandia, donde mucho antes, ya sabéis, los países nórdicos nos llevan algunos avances respecto a temas sociales, allá en el 2015, antes incluso de la pandemia, planteaban en el sector público una experiencia que reducía jornada también, manteniendo, eso sí, la productividad. Bien, son diferentes experiencias que han tenido, de luego, evidentemente, su análisis incluso científico, mejorando el bienestar donde los resultados parece claro que se mejora el bienestar de las personas, el trabajar menos, mejora el compromiso social de cada uno y cada una de nosotros cuando podemos tener más espacio para nuestro ocio, para acceder a la cultura, para tener tiempo para cuidados, para cuidar a nuestros seres más queridos, o para el voluntariado, y mejora incluso la salud mental en general, ¿no? Hay otras experiencias. En Bélgica también se aprobó un proyecto de ley en el año 23, en noviembre, para poder adaptar la jornada a 4 días, de 5 a 4 días. Bueno, son planteamientos que todavía están en desarrollo. En España hay un acuerdo de investidura entre PSOE y Más País, donde se plantea también un desarrollo de un plan piloto para la reducción de jornada, que tendría también ayudas públicas incluso para bonificar esa reducción, y que también está en una fase muy inicial. Todas las tesituras y vaivenes de nuestra política no lo están permitiendo mucho, ¿no? Bien, todo eso para deciros que evidentemente la reducción de jornada no la podemos simplificar a la reducción exacta de 37 o de 35, que ya de hecho es una realidad en muchos sectores y en
horas semanales en muchas empresas, sino que hay muchas experiencias múltiples a nivel internacional que giran mucho en torno a la jornada de 4 días, pero que son de muchos tipos y que básicamente no encuentran el acuerdo generalmente cuando la reducción de jornada tiene también una reducción proporcional de salario, ¿no? No entienden el acuerdo entre trabajadores y empresa y dirección de la empresa en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, yo defiendo más o en mayor medida la tesis del acuerdo y de la flexibilidad en cuanto a la codecisión y reflejar que el tiempo de trabajo es uno de los tiempos de trabajo de nuestras vidas, ¿no? Los tiempos son varios, ¿no? Hay varios tiempos de trabajo, ¿no? Y en este sentido incluso los sindicatos están avanzando, ¿no? Ya se habla en plural de tiempos, no de tiempo, y se habla en plural de trabajos, no de trabajo, ¿no? Y ya sabéis que en eso estamos pensando en que lo que antes se llamaba el trabajo asalariado, bueno, se llama el trabajo asalariado o el no asalariado, el trabajo productivo, el trabajo reproductivo, el trabajo social, el trabajo de cuidados. Bueno, muchos trabajos que realizamos mujeres y hombres, algunos mucho más las mujeres que los hombres todavía, porque vivimos en la sociedad que vivimos, aunque estamos evolucionando, pero sigue siendo una sociedad centrada en el patriarcado y en ese sentido, bueno, todos los análisis y los avances deben ir también en modificar estas percepciones y estas realidades, sobre todo, ¿no? No hace mucho, Comisiones Comisiones Obreras presentó aquí en Cataluña un documento importante que hablaba de eso, ¿no? Hablaba de los tiempos de trabajo y las vidas de las personas, ¿no? Y aquí haré algunas reseñas porque planteaba esa idea de el reparto corresponsable de los tiempos productivos y los tiempos reproductivos para ser una sociedad realmente más democrática, ¿no? Más social, más feminista, más respetuosa con la vida humana y con el planeta, ¿no? Todo eso tiene que también que partir. Cuando en Francia se aprobó la ley de 35 horas, ¿no? Bajo la ministra Aubry, pues fue un gran avance, ¿no? Pero seguramente no se hablaba o no se tenía tan en vista todos estos conceptos, ¿no? Los tiempos de trabajo, la feminización de la sociedad el respeto por el planeta, ¿no? Simplemente no, no quiero tampoco minimizarlo, se habla de la reducción de jornada para trabajar menos y poder tener más tiempo libre o tiempo de ocio, ¿no? Ahora estamos hablando de muchas más cosas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de eso, de la corresponsabilidad. O sea, durante la pandemia vimos que muchos pasamos a trabajar en remoto, pasamos a teletrabajar, pero eso no modificó mucho nuestros espacios de corresponsabilidad en el hogar. No, al revés, incluso en muchos casos la mujer todavía se cargó con más horas de trabajo social, familiar, reproductivo, de cuidados y los hombres mantuvimos, y estoy hablando en general, evidentemente, mantuvimos nuestro espacio de laboral más concreto, más tópico y típico, ¿no? Bien, pues eso hay que romperlo. Yo creo que hay que romperlo, hay que aprovechar que el debate sobre la jornada de 4 horas y el debate sobre la reducción de jornada gire también sobre todos esos conceptos, no simplemente sobre reducir. Creo que el título de la jornada es un título, yo creo que muy llamativo y además que nos motiva, que seguramente tendría otros más subtítulos, ¿no? Para condicionarlo, ¿no? Reducir jornada o, perdón, trabajar menos para trabajar todas y todos de diferente manera y en todos los trabajos y en todas las horas del día, ¿no? Y en todos esos usos del tiempo que tienen que ver con un reparto corresponsable de los tiempos de trabajo, ¿no? Hablar de esos tiempos de trabajo y de ese concepto multidimensional del trabajo es hablar de trabajos en plural. Y claro, eso tiene evidentemente un origen histórico, pero tiene ya poco que ver con nuestra queridísima, bueno, yo soy sindicalista, huelga de la Canadenca de Barcelona del año 19 del siglo XX, ¿no? Nuestras 888, ¿no? Aquello que decía el sindicalista Salvador Seguí, nuestro gran también referente Salvador Seguí, ¿no? Esa idea de las 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para el ocio y la cultura. Bueno, era un gran avance en aquel tiempo, pero ahora no podemos soslayar que eso
era en una sociedad absolutamente androcéntrica, ¿no? Donde el hombre era el centro y estaba desvalorizado prácticamente de manera absoluta el trabajo reproductivo y de cuidados. Vivimos en una sociedad muy diferente y queremos vivir en esa sociedad y por lo tanto tenemos que asumir bueno, cierta flexibilidad en cuanto al desarrollo de esas reducciones de jornada, ¿no? Incluso, y estamos entre cristianos y cristianas, en determinados espacios de calendarios como los entendemos de descanso y de festivos, ¿no? La dominicalidad, no sé si, no creo que sea provocativo en esto, la dominicalidad tampoco es un dogma, o sea, hay mucha gente que trabaja en domingo y mucha gente que trabaja en horas donde los demás hacemos descanso habitualmente, ¿no? Y esto también debe formar parte del debate. No se trata de reducir horas pensando solamente en los sectores que puedan trabajar de lunes a viernes, que prácticamente son muy pocos, sino en todos los sectores, de todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan en muchos horarios diferentes, ¿no? Porque a veces también no nosotros, pero en otros espacios se obvia eso, ¿no? El hecho de que podamos tener más tiempo para descansar o acceso al ocio, a la cultura, también supone que haya otros trabajadores y trabajadoras que estén en esos sectores trabajando, ¿no? Y bueno, hay aspectos de nuestra sociedad que son muy buenos, seguro, y hay otros aspectos que quizá deberíamos reflexionar, ¿no? Esta idea de la inmediatez, de tenerlo todo a mano siempre, 24 horas, ¿no? En los gimnasios de 24 horas, las compras siempre 24 horas, el domingo todo pueda estar abierto, ¿no? Para que todo el mundo pueda tener acceso al consumismo, ¿no? Bueno, pues yo creo que compartiremos, yo creo que todos y todos los que estamos aquí, que no es el modelo social más avanzado, seguramente. Y sobre todo porque afecta a muchísima gente que en negativo tiene que ver menoscabado su derecho al ocio también y su derecho a la cultura, ¿no? A veces, bueno, en el propio sindicato tenemos que hacer, a veces se hacen campañas internas para defender el hecho de que no se tenga por qué abrir los domingos en determinados establecimientos, ¿no? Porque parece que eso solo se acuerde del sector del comercio y la hostelería, ¿no? Bueno, son temas que también están en lo de reducir trabajos y tener espacio. O las que también el debate es muy rico y ha habido cambios normativos y que tienen que ver evidentemente con la laboralización, pero también con la jornada, sobre el trabajo de las personas que están vinculadas a plataformas, ¿no? Los repartidores, las repartidoras, pero también los trabajadores de cuidados y de servicios domésticos, ¿no? Y también porque eso no hay que tampoco obviarlo, porque tiene otra variable, ¿no? Es que muchos de esos trabajadores y trabajadoras son los trabajadores y trabajadoras más en precarios y muchas veces los que tienen un origen diferente al nuestro, que han nacido fuera de nuestro país, personas inmigradas que están ahí en la cola de la precariedad y eso genera una brecha también en nuestra social importante que debemos abordar. No es la precariedad en genérico, es la precariedad de los trabajadores inmigrantes que tienen que trabajar en esos sectores porque todavía no pueden trabajar o porque no han podido o porque no tienen documentación. Bueno, todo eso también hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos un debate general sobre la reducción de jornadas, sobre el trabajar todos, pero trabajar todos en buenas condiciones, en condiciones dignas, de trabajar menos, pero trabajar todos en mejores condiciones, ¿no? Porque si no, también estaríamos obviando una realidad de justicia social que todas y todos comprendemos, ¿no? Ese conocimiento bidireccional del mundo del trabajo, no solo en mi sector, sino de lo que afecta a mis condiciones también como ciudadano y ciudadana, ¿no? Y otro clásico que aquí tampoco descubriré nada, que es la valoración de los trabajos, ¿no? Yo creo que también cuando se habla de jornada, de tiempos de trabajo, hay que valorar, hay que entrar en ese debate y sobre todo dejarlo claro y implementarlo, ¿no? La valoración de los trabajos que se realizan, los trabajos de cuidado, los trabajos que son no necesarios, imprescindibles y que lo van a ser todavía más en una sociedad envejecida, una sociedad donde vamos a cuidar a nuestra gente, donde vamos a cuidar a nuestras personas que tienen también una situación de discapacidad, donde se tiene que
tiene que sentirse la presencia humana. No sé, bueno, no abro ningún melón porque no toca, pero no vamos a solucionar todo con robots ni con digitalización. Las personas tenemos que estar cerca de las personas y, por lo tanto, esos trabajos que se realizan y que van a realizar personas cada vez más tienen que ser trabajos también en condiciones dignas y con un horario determinado, ¿no? Un horario disponible absolutamente para todo. El ejemplo de las trabajadoras del hogar, que también han tenido ahora éxitos gracias a su movilización y modificaciones legislativas, es muchas veces el trabajo de disponibilidad absoluta y que prácticamente no había variado desde el siglo XIX o antes, ¿no? Prestigiar esas labores que muchas veces han estado en manos de mujeres o que sí continúan estando en manos de mujeres es vital también para nuestra sociedad si queremos equilibrar nuestro sistema del mundo del trabajo en cuanto a derechos y en cuanto a posibilidades, ¿no? Y otro elemento más, si realmente también queremos tener una observación plena del mundo del trabajo y de la jornada y del tiempo y de los derechos reales ejercidos, tenemos que ser conscientes de que la visión generacional sobre los tiempos de trabajo y sobre los tiempos de vida es diferente. Es diferente para una persona que ahora tiene una cierta edad y que está en una cierta situación formativa y es diferente para otras personas que podemos estar en tiempos de trabajo de jubilación o prejubilación o venimos de una visión del mundo del trabajo donde todavía era rey el taylorismo y la jornada de 8 y 40, ¿no? Los jóvenes de hoy, las personas jóvenes de hoy, y no quiero abrir tampoco una discusión que podría ser muy coloquial, pero ven de otra manera la permanencia en el puesto de trabajo, ven de otra manera la estabilidad en el puesto de trabajo, ven de otra manera los retos en el mundo del trabajo y ven de otra manera también sus tiempos y son muchas veces más celosos de esos tiempos que lo fuimos nosotros o que lo fueron nuestros antepasados, ¿no? Y eso va a tener en positivo que va a haber más reivindicación, pero va a tener también que convivir con cambios que no van a poder ser tan rápidos, ¿no? Y que no deberían generar frustraciones, ¿no? Como decía el obispo, ahora mismo está en ese debate pues la mesa tripartita de la reducción de jornada. Seguramente no va a haber acuerdo, ya lo sabéis. La patronal no creo que, me sorprendería, pero creo que no va a llegar a acuerdo en ese sentido. Si el gobierno se decide a llegar a acuerdo con los sindicatos, que está por ver también, bueno, pues luego eso vas a tener que aplicar prácticamente en los centros de trabajo, de todo tipo, ¿no? Bueno, esto vamos a tener que verlo. Yo soy personalmente partidario de forzar al máximo la negociación, aun quedándonos un peldaño atrás, para que sea primero, para que sea más potencialmente ejecutar en cada centro de trabajo esa medida y luego para que si hay un cambio político no se tuerza inmediatamente y se vuelva en un sentido contrario, ¿no? Bien, estamos en una sociedad y creo que todos sabemos conscientes de que salimos de una pandemia que nos ha abierto los ojos en muchas cosas en cuanto a las maneras de trabajar, en cuanto a nuestros tiempos de vida y trabajo, en cuanto también a nuestra fragilidad, eso está claro, también ese sería otro debate. Pero que nos ha abierto también, yo creo que también un poco más los ojos sobre esta sociedad en la cual vivimos, donde irrumpe el teletrabajo, donde la digitalización es ya no una realidad, no es el futuro, y donde ya es una realidad y no es el futuro la inteligencia artificial, ¿no? También daría para otro, yo no soy experto evidentemente en inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial va a marcar diferentes puestos de trabajo, los está haciendo ya, y diferentes tipos de empresas, ¿no? Eso va a haber también que regularlo. La Unión Europea ya lo está haciendo, ¿no? En otros sitios se está dejando a la selva, ¿no? Pero va a haber que regularlo para ver también cómo condiciona nuestros tiempos de trabajo, nuestras vidas y nuestro mundo laboral. ¿Vamos a poder exigir de hablar siempre con una persona o vamos a poder exigir saber quién ha programado ese algoritmo? ¿Vamos a poder tener las coordenadas de eso o vamos a dejarnos guiar porque todo
es azar, cuando no hay nada de azar detrás de la inteligencia artificial, y sí mucha explotación también en muchos casos de cómo se programa en esos elementos tecnológicos, ¿no? Bueno, vamos a verlo, pero en todo caso en eso también debería haber acuerdos de estatales y acuerdos tripartitos que llevaran a regular el elemento de la irrupción de la inteligencia artificial en los centros de trabajo, ¿no? Bueno, voy acabando ya. Creo que todo eso es conjugar en nuestro compromiso social en las empresas, nuestro compromiso social en la sociedad, nuestro compromiso social para que también el tejido económico del país vaya adelante y, por lo tanto, no tener tapujos en ningún caso para hablar de productividad y de bienestar colectivo. Y defender también un modelo de sociedad que con todas estas, yo he puesto los elementos negativos más que positivos, pero con todos estos elementos negativos vivimos seguramente en el mejor mundo de los posibles, o en la mejor parte del mundo posible, ¿no? Porque si miramos un poquito solo al lado, aparte de estas guerras horribles que yo condeno en absoluto, la invasión del autócrata Putin de Ucrania y del terrible genocidio que se está produciendo en Gaza, aparte de estas guerras, que hay muchas otras más, aparte de esto, tenemos modelos económicos que confrontan con el nuestro y que son tan o más potentes, ¿no? El modelo chino, evidentemente, no tiene nada que ver con el nuestro. Ahí los debates son muy limitados, por no decir ninguno, y China irrumpe también en Europa con factorías. Aquí en Cataluña estamos hasta a punto de penetrar en el centro del mercado automovilístico una factoría potente de Chery, de las empresas punteras de China, que se va a hacer cargo de los trabajadores y trabajadoras de Nissan, de las factorías que cerraron en su momento. Pero no solo eso, sino que ese modelo chino se está exportando a todos los continentes, como sabéis, ¿no? Y también estas autocracias que están detrás y dictaduras que están detrás de muchas de esas tendencias, ¿no? Y que plantean un mundo de diferencia, un mundo y países con diferencias y brechas sociales terribles, ¿no? Donde la precariedad social y las distancias son antagónicas. Y un mundo en el cual pues, podemos tener, y estoy diciéndolo yo, evidentemente, y es discutible, pues la emergencia otra vez de otro personaje nefasto para las democracias como es el señor Trump, ¿no? En breve, ¿no? En todo caso, bueno, ese es el contexto en que vivimos y por lo tanto, ultra neoliberal Milei en Argentina que está destrozando también el tejido social y el tejido de protección laboral, ¿no? Bueno, en esto lo digo porque cuando vemos todos los matices del mundo, a todos los debates y a todos los elementos de planteamiento, como he hecho yo, no voy a obviar que aún así estamos en un contexto en el cual podemos tener estos debates y podemos generar opinión y podemos tener ciertos contrapesos, por no decir contrapesos, en muchos casos importantes, ¿no? Y que de esta crisis de la pandemia hemos salido en condiciones muy diferentes a la crisis que tuvimos anteriormente, donde el modelo neoliberal que en ese momento, o el modelo liberal, si queréis, que generaba legislación tanto en Europa como en España, lo llevó más a la depauperización social y al aumento de la precariedad que en esta vez se ha hecho de manera diferente, ¿no? Bueno, en todo esto creo que lo que intento decir es que, uno, en la cultura del diálogo social para modificar elementos tan importantes como es la reducción de los tiempos de trabajo es fundamental. Por tanto, el acuerdo vaya por delante antes incluso que medidas unilaterales que puedan incluso parecer favorables o que sean favorables en primera vista a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, como es una ley de reducción de jornada. Prefiero el consenso a una ley que luego no pueda implantarse realmente. Dos, no obviemos que estamos en un tipo de sociedad en evolución, en ebullición permanente y por lo tanto en una sociedad que lucha contra el cambio climático, pero que sobre todo tiene que estar en la mitigación de ese cambio climático, en una sociedad que evoluciona positivamente contra el patriarcado y en función de una sociedad más feminista y por lo tanto igualitaria entre mujeres y hombres, que debe valorar los tiempos de trabajo como todos los tiempos de vida y en especial los de cuidado, los sociales y los de acceso a la cultura y que vivimos en el mundo que vivimos y que
también debemos ser activistas fuera de nuestras fronteras para reclamar que aumente la democracia en todo el mundo, donde por lo menos que desgraciadamente no es así y estamos en una situación como la que conocéis, en la cual, bueno, algunos dicen incluso de prebélica, ¿no? Bueno, pues no obviemos el contexto también en eso, ¿no? Trabajar menos para trabajar todos y todas en todos los sectores con las mejores condiciones de trabajo, trabajar menos para trabajar todos y todas desde la cultura del diálogo, más que las medidas unilaterales parciales, trabajar todos y trabajar todas entendiendo que las reducciones de jornada a veces pueden ser igual o menor que poder tener acceso a flexibilizar tu jornada y a tener gobierno de tu propia jornada laboral y que en esto el convenio colectivo, el acuerdo, es mucho mejor que no la ley, porque la ley cuesta que aterrice en el centro de trabajo y más cuando cada día hay que hacer crecer la democracia en las empresas. Bueno, espero no haberme alargado mucho. Os agradezco muchísimo la atención y estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Tony. Creo que has abordado un montón de puntos, de interrogantes y que puede suscitar un cierto debate. Todos los que queráis intervenir tenéis que levantar la mano, creo. Por lo menos en mi pantalla me sale abajo donde pone reacciones, hay la posibilidad de levantar la mano. Entonces, desde allí pues iremos ordenando las distintas intervenciones, ¿eh? Pero mientras no os ponéis vosotros, a mí ya me sale una pregunta, que es que siempre, no solamente ahora, esto de trabajar menos para trabajar todos, yo ya lo había oído en tiempos de García Nieto, ¿no? Que era una premisa importante, pero siempre me ha parecido muy difícil, digamos, articular el menos con el todo, ¿no? O sea, ¿es posible realmente encauzar medidas que promuevan el empleo a partir de la reducción de jornada? Porque esto incluso yo había trabajado muchos años en Cáritas y fue un año nos lo planteamos, ¿no? Reducir nuestro salario, lo planteamos los trabajadores, reducir nuestro salario para poder contratar a alguien y nos dimos cuenta de que era una cosa extremadamente compleja, ¿no? Sí, Merced, ¿quieres que conteste o...? Bueno, mientras no van, porque Sí. yo no veo que haya manos levantadas, mientras tanto, pues Bueno, yo lo primero, agradecerte muchísimo que hayas mencionado a García Nieto. El día 30 presentaremos un libro en su recuerdo en Comisiones Obreras en Cornellá, con participación de muchas personas que lo conocían y que lo conocíamos. Y bueno, era una persona, no era solo un teórico, era un activista, como sabéis, y un activista que tenía mucho que decir y muy importante y que decía sobre el trabajo y sobre el reparto del trabajo. Claro, era en otro momento, en una situación de paro importante en el país. Creo que en aquel momento sí que los convenios colectivos abordaban cláusulas de este tipo que decía de Mercé, ¿no? Yo creo que ahora mismo ese tipo de cláusulas incluso serían, no sé si adecuadas para el momento en el cual estamos en empresas de otro tipo, en empresas que tienen muchas conexiones, la mayoría a nivel transnacional, que con intereses también o sea, que no son gobernadas directamente muchas veces en sus propios centros de trabajo, ¿no? Y creo que la posibilidad que nos dan ahora ciertas herramientas, también por las conquistas sindicales de poder cogobernar la jornada, hace que pueda crecer el empleo o ocupar a gente sin necesidad de hacer esas cláusulas. Así que aquí también hay que arriesgar de vez en cuando y que los gobiernos deberían arriesgar. Hay como un cierto tabú en el crecimiento del empleo público, o por lo menos en lo que se dice, ¿no? En determinados sistemas, ¿no? Y me estoy acordando, por ejemplo, de la sanidad ahora, pues debería o del sistema de atención a las personas dependientes. ¿Por qué no? En Cataluña se está planteando una agencia integrada sociosanitaria
donde una de las perspectivas es hacer crecer ese sistema de atención a las personas, ¿no? ¿Por qué no con la gestión directa pública y, por tanto, con la generación de empleo, ¿no? No siempre debe caer del reparto del trabajo, sino de la creación, sin necesidad de tener que repartir el ya existente, aunque evidentemente no vamos a estar en desacuerdo con García Nieto nunca en eso. Y hay un par de palabras pedidas. Francho. ¿Cómo? Hola, buenas tardes. No sé si se me oye. Sí, se te oye, sí. Hola, buenas. ¿Qué tal? Vale, nada, pues en primer lugar agradecer a Toni su ponencia y también agradecer esa... Oye, no sé si hay por ahí haciendo una pregunta a la vez que yo. Se va a dormir, vámonos. No, hay Vámonos. un micro abierto de María ¿Qué? Luisa. Hola. Venga, vale. Vale. Bueno, nada, que era una pregunta que me ha llamado la atención porque es una cosa que yo a veces tampoco sé muy bien cómo pensar o cómo plantear, que has dicho, Toni. Bueno, gracias una vez más por tu ponencia, pero he creído entender que planteas la idea de que las reducciones de jornada que vayamos empujando, que vayamos consiguiendo para los trabajadores, deberían quizás de partir más de la acción concreta, de la negociación concreta en centros de trabajo concretos y no tanto de legislación. No sé si has dado a entender que quizás puede salir mal plantear como grandes cambios legislativos de reducción de jornada de golpe y se deba hacer algo más concreto, más negociado en los sitios concretos y tal. Lo digo, o sea, a mí me resulta sorprendente porque yo en cierta manera sí que estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? O sea, ojalá también como que poder avanzar a nivel de acción sindical concreta en los centros de trabajo, con ese trabajo pues quizás más silencioso, más de negociación, más de presencia, de convencer a compañeros y tal. Pero también, por otro lado, tengo la sensación de que hay mucha gente en los centros de trabajo que vive esto de forma muy tibia o que le acaba de costar pronunciarse, le acaba de costar significarse, ¿no? Esas experiencias de votar, si queremos reducir la jornada bajándonos el sueldo, suelen salir mal. En cambio, si hay una legislación que viene desde arriba, bueno, pues como lo ha hecho el gobierno, pues eso resulta más fácil y quieras que no somos un poco más dóciles a las legislaciones que vienen desde arriba o desde el gobierno, desde grandes estamentos, ¿no? No sé un poco también si tú, a través de tu experiencia en el Consejo, también detectas un poco esta contradicción o si puedes explicar un poco mejor, ¿no? ¿Por qué ves esta, digamos, idea estratégica de que las reducciones de jornada tengan que hacerse más a nivel concreto, local, en los centros de trabajo y no a nivel estatal? Sí, Mercè, ¿respondo o...? No te escucho. Está silenciada, Merced, disculpa, actívate el intro. No, yo decía que casi mejor, ¿no? Porque no sé si Manolo, que viene después, ¿vas a ir en esta línea o vas a plantear un tema distinto? No, pues... No, un tema distinto, sí. Vale, pues contesta Francho y después... Muy bien, pues gracias, Francho. Bueno, sí, yo creo que el planteamiento, no, evidentemente no es cerrado a la legislación, pero yo defiendo que la cultura del diálogo social, el consenso, tanto en las empresas como en los acuerdos interconfederales, solidifica más cualquier medida de avance. Ya sé que son más complicadas, a veces no se producen. También las leyes son complicadas y a veces las leyes luego tienen reglamentos y luego órdenes y luego matices en cuanto a las bonificaciones y ayudas y sobre todo hay que establecerlas porque, bueno, todos sabéis que aunque sean ley, el aplicarlas o no, igual que a veces ha pasado en el convenio colectivo, tampoco no lo niego, en la pequeña y mediana empresa, que es el gran tejido de nuestro país, pues cuesta mucho. En cambio, cuando tienes una herramienta firmada por las patronales, firmada por los sindicatos, con el beneplácito del Estado o del gobierno, mejor dicho, incluso para la oposición es mucho más difícil, ¿no? Sí, es verdad que pasó lo que pasó en la última reforma laboral, que gracias a que se equivocó un diputado, pues salió adelante. Pero bueno, tuvo que ver también con la coyuntura política del Estado, que es muy complicada, porque creo que hay muchos que votaron en contra, luego se repitieron también. Y bueno, pero que sí, defiendo eso porque también con la experiencia de la ley francesa de las 35 horas y sobre eso hemos leído y hemos visto.
claro, aplicar, aplicar de una reducción general a todo el tejido económico a veces es muy complicado y no siempre se tienen por parte de los trabajadores, de los sindicatos, las herramientas para que eso se lleve a cabo. Yo defiendo desde la diferencia, o sea, perdón, la dificultad de los dos planteamientos, defiendo mucho más aunque sea más lento. El actual, el actual momento que hay en la tripartita sobre la reducción, plantea, la ministra ha dicho, ya veremos si lo hace, que lo va a hacer igualmente con acuerdo con los sindicatos, pero solo plantea la reducción a 37,5 de manera literal y luego el siguiente tramo ya tiene que ser consensuado, con lo cual 37,5 hay muchas empresas y muchos sectores que ya están ahí en la media semanal anual. Entonces, tampoco es el avance que se pueda decir de realidad. Y en cambio, hay empresas que están en la práctica por encima de 40, que un acuerdo como a veces se suscita a nivel sectorial, donde sea a subsectores, como por ejemplo de las plataformas, ¿no? de reparto, se ha planteado con el concurso con el concurso de algunas sentencias, también hay que decirlo, que la jurisprudencia es también muy importante en muchas ocasiones y más en lo social. Bueno, pues es más yo creo que es más oportuno. No diré que una ley no ayude, pero prefiero acuerdos confederales, acuerdos interconfederales, prefiero convenios colectivos y prefiero poder equilibrado en aquello que dice la correlación de fuerzas, que lo ayuda mucho los acuerdos confederales. Muy bien. Pues Muy bien, muchas Manolo, gracias. Manolo Copé. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, un saludo a toda la gente que estáis o que estamos siguiendo esta charla. Agradecer al Departamento de Pastoral del Trabajo y a don Abilio, que lo veo por allí, pues la posibilidad de reflexionar en torno a este tema y hacerlo desde el propio departamento de la Conferencia Episcopal. Además, os comentaré que hoy es fiesta local aquí en Alicante, es la festividad de la Santa Faz, así que voy a pedirle indulgencia plenaria a don Abilio por tener que hacerme trabajar hoy y escuchar esta conferencia con tanto gusto. Bien, yo solamente quería trasladar un par de cuestiones que me parecen sugerentes y al hilo un poco de la reflexión que ha ido compartiendo Tony al respecto, ¿no? Yo creo que al final siempre miramos y reflexionamos desde el barro que pisamos. Yo soy de una ciudad que es Alicante, una ciudad turística eminentemente de servicios, en la que la mayoría de los trabajadores son del sector de servicios, tanto de hostelería, turismo, comercio, y en donde la mayoría de las personas que trabajan, sobre todo en el sector de hostelería y vinculado a todo el tema de turismo, pues en sus contratos son de 30 horas mayoritariamente, pero bueno, están haciendo, como comprenderéis y como yo creo que no es nada que sea asombroso de decir, por muchísimas más horas de las que tienen en sus contratos. Y lógicamente incluso muchísimas horas extraordinarias, ¿no? En esta ciudad en concreto y en esta zona, ¿no? En la diócesis de Alicante, de Orihuela Alicante, además, las zonas más pobres precisamente son las que tienen más turismo, que es la zona de Alicante y la zona de las marinas, la Marina Alta y la Marina Baja, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco cómo acompasar, si no es, porque yo coincido bastante con la aportación que ha hecho Francho con anterioridad, pero cómo acompasar de alguna manera tanta disparidad de criterios a la hora de la realización de horas según los sectores, según si se es empleado público o no se es, según si se es de un tipo de sector de empresas o no se es. ¿Cuál es un poco la clave? Si no es con una base legal, que está claro que la legislación tiene que ser lo suficientemente flexible como para intentar abarcar toda la realidad pues, pluriforme que hay de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, ¿no? En España. Entonces, por eso digo que cuál sería un poco la clave para compasar esos ritmos tan desacompasados que existen ahora mismo, ¿no? Y simplemente ya digo que me parece muy importante evidenciar esto, porque si no ponemos rostros concretos a los trabajadores y trabajadoras que están trabajando
pues con unas situaciones que no contempla el convenio o que el convenio sí lo contempla, pero precisamente pues con contratos que son engañosos, pues no se acaba de dar respuesta a esa realidad y a ese horizonte que yo creo que es el que tenemos que seguir trabajando, ¿no? El de trabajar menos para trabajar todas y todos. Yo añadiría ahora la intervención de Teresa porque hay 4 palabras pedidas y así hacemos de 2 en 2 de momento. Teresa, Teresa Donet tiene la mano levantada también y el micrófono cerrado, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora sí. ¿Quieres decir algo? No te oímos, ¿eh? Por lo menos yo no te oigo. No te oímos. Ahora, a ver. No. Bueno, mientras no lo solucionamos, Jesús, yo tampoco te oigo. Pasa, ¿vosotros lo oís? No, 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 la verdad es que ni a Teresa ni a Jesús. Ah, No se oyen. Nada, nada. no. Pues Sí, sí, Tony, ves, Fer, bueno, sí. Sí, Ahora ahora, sí que te oímos, Jesús. Jesús, acércate más al micrófono. Vale. Vale, dos cosas. Teniendo en cuenta que cada vez somos más gente que necesita trabajar, que somos más en el mundo, gente más preparada, teniendo en cuenta al mismo tiempo que el trabajo es limitado o que cada vez hay menos trabajo por la mecanización, un poco por todo lo que se ha estado hablando, y teniendo en cuenta que el planeta, los bienes son finitos, ¿qué relación tendría esto o qué repercusión tiene con todo el tema de la economía del decrecimiento, ¿no? Si sería una buena idea. Y luego otra cosa que has apuntado era que trabajar menos mejora el compromiso social. ¿Hay datos de esto? Porque me da la impresión de que cada vez más la sociedad está más desmovilizada, ¿no? Nada más. Molt bé, doncs Toni. Sí, gracias por las intervenciones. Bueno, yo sobre el acompasar que decía Manolo, claro, no hay una regla exacta para decir. Yo sostengo que, y creo que coincidiremos, que la proximidad al sector, la proximidad al territorio, hace que las partes sean más conocedoras de la realidad, ¿no? Y bueno, pues seguramente el poderlo pactar en convenio colectivo es más útil, la flexibilidad de la jornada, la agrupación de horas, la contratación más diversa. Bueno, hay una figura, por ejemplo, que ha crecido muchísimo con la reforma laboral, que es el contrato fijo discontinuo, ¿no? Bueno, pues estaba ocultando una realidad que era la precariedad, ¿no? Pues el contrato fijo discontinuo ha salido a la luz y ha modificado las cifras de paro, pero también ha modificado la vida real de muchas personas que tenían, bueno, una situación un poco a la intemperie, ¿no? De la vuelta a su puesto de trabajo cada año, ¿no? Bueno, pues esta realidad en el sector de comercio, en el sector turístico, pues es muy presente, ¿no? Yo creo que una reducción de jornada generalizada es una herramienta que puede ser buena, pero siempre me parece mucho mejor que el acuerdo del convenio colectivo sectorial de Alicante de turismo aborde esa realidad de la jornada y que pueda tener la ayuda legislativa, pero que al final puedan esas partes, siempre que estén equilibradas, porque también es verdad que los convenios colectivos no siempre se firman de manera equilibrada, porque las partes tienen menos, una de las dos partes puede tener mucha menos fuerza. En ese sentido, creo que es mejor la proximidad, el conocimiento del sector. Hay un convenio colectivo que pasa muy silenciado siempre por la historia, porque no lo conoce quien está en el mundo laboral, pero que ha sabido adaptarse a los tiempos y que es el Convenio General de la Industria Química. Y que ha tenido un recorrido que es un libro a seguir por muchos otros convenios, a lo mejor más famosos, ¿no? Y que en temas de jornada también ha hecho experiencias muy interesantes desde muchos subsectores que tienen poco que ver, ¿no? La perfumería a la energía nuclear, ¿no? Bueno, pues en ese creo que es
que se busca el espacio, ¿no? Y acompasar no tiene una regla exacta, pero sí que la proximidad, el conocimiento del sector, esa experteza que puedan tener las mujeres y los hombres que negocien esos convenios, se verá más fácil la producción de bienestar en cuanto a jornada, ¿no? Y respecto al compromiso social, no, evidentemente, yo no los tengo, ¿no? Los datos de cómo se está numéricamente planteando, pero sí es verdad que a veces medimos el compromiso social, yo el primero, en la gente que sale a la calle a las manifestaciones. Y creo que ya tenemos que empezar a medirlo de otra manera, ¿eh? Yo soy el primero que digo, es que hay que salir todos y deberíamos llenar las plazas, pero la movilización social a veces no tiene que ver solo con la manifestación, y el compromiso social no tiene que ver a veces solo con militar en un partido político, en un sindicato o en una ONG, ¿no? A veces tiene que ver con otro tipo de alianzas más difusas que todavía incluso a veces desconocemos nosotros mismos, pero que tienen una potencia social muy, muy importante. Y no estoy solo pensando en redes sociales, en influencers, en youtuber y en esas cosas que también podríamos coloquialmente, sino en otro tipo de alianzas entre entidades muy diversas que hacen presión más importante. O sea que aquello de las urnas y la calle sigue siendo vigente, los políticos miran las urnas y miran las calles, pero también empiezan a mirar otras cosas y hacen que las cosas se puedan mover, ¿no? Creo que lo que podría ser bastante defendible es que si tenemos más horas para nosotros mismos, un porcentaje de esa gente que tiene más horas para sí misma lo emplee en compromiso social, aunque sea aplicando change.org 10 veces, ¿no? Bueno, es un mini compromiso social, pero algo es algo a veces, ¿no? Y respecto al decrecimiento, bueno, yo tengo mis dudas con el concepto de crecimiento, igual tampoco porque no lo conozco del todo, pero yo creo que en este mundo hay mucho trabajo todavía por cubrir y va a tener que ver mucho con el trabajo de atención y cuidado de las personas, no solo con el trabajo más habitualmente que tenemos más como referente, ¿no? El trabajo productivo que se decía antes, ¿no? Ese trabajo es tan productivo y por lo tanto ese va a crecer mucho. Primero porque Europa y una parte del mundo más bienestante va a necesitar más de esos trabajos, ¿no? Y segundo porque vamos a tener que hacer mucho de ese trabajo también para cuidar nuestro planeta. Y cuidar nuestro planeta, van a haber muchas maneras de cuidarlo, de mitigar los efectos del cambio climático, de luchar contra la emergencia climática, que no va a desaparecer. Y en eso no solo estemos pensando en personas con bata en laboratorio, sino en gente a pie de pista, a pie de océano, a pie de tierra, a pie de bosque, a pie de día a día, y a una nueva manera de hacer crecer los alimentos, nueva manera de hacer crecer la agricultura, una nueva manera también de reequilibrar el territorio, de cómo nos poblamos nuestro planeta, ¿no? Bueno, yo creo que van a salir, bueno, ya sabéis que hay de eso sí que hay estudios, de nuevos trabajos que se generan continuamente. O sea que no creo que vaya a faltar trabajo y no creo que necesariamente tengamos que pensar y ya lo digo que no conozco todas las variantes del tema, en tener que decrecer, o sea, en tener que pensar en una sociedad muy diferente a la que tenemos, sino en una sociedad de crecimiento social y de equilibrio social, que evidentemente no vaya por destrozar el planeta. No estoy pensando en un crecimiento de la energía nuclear, pero sí de las plantas de renovables, de la agricultura ecológica, y eso es crecimiento también. A veces se piensa, no, eso es crecimiento y crecimiento económico que puede ser, y de hecho lo es, ya lo sabéis, hasta a veces demasiado porque se convierte en especulación y en burbuja, depende cómo se plantee, ¿no? Bueno, no sé si Teresa, ¿querrás intervenir o no? ¿No? Bueno, pero tampoco te oímos. Hay 3 palabras más pedidas. Como tendríamos que acabar hacia las 9 como mucho, os invitaría a hacer vuestras intervenciones y que Tony pues ya concluyera un poco el debate, ¿eh? Una de las cuestiones está en el chat. Dice, es de Antonio Berchani, dice, ante un tema tan poliédrico, con tantos vértices, ¿por dónde comenzar para hacer posible avances sólidos? Y ahí lo dejo. Y después, Antonio, si quieres. Sí.
Me da cosa meterme en este chaco porque como estábamos diciendo, es un tema bastante complejo, ¿no? Pero pensando en la persona, yo parto de que la reducción de jornada es bueno, ¿no? Sin profundizar mucho, pero el problema que se daba en la clase obrera a principios del siglo pasado, de alcoholismo y de cosas de ese estilo, pues se relacionaba mucho con el exceso de horas de trabajo que hacían, ¿no? Por entonces se hablaba de 12, 14 horas, hasta 16 horas eh, diarias, ¿no? Y eso llevaba a, bueno, pues a ciertas evasiones. Está claro, hay distintos estudios de distintos expertos que dicen que la reducción de jornada mm, ayudaría al bienestar de las personas. ¿Eh? Más allá un poco, Tony, de un tema que has comentado que me parece muy importante y es esta cultura del consumismo, ¿no? Luego ese tiempo en qué lo vamos a gastar, ¿no? Eh, bueno, eso es una idea que tengo y de la que parto, ¿no? De que la reducción de jornada es buena y por lo tanto hay que ver cómo la peleamos. Mm, no, difiero un poco del planteamiento que hace de que la reducción de jornada sea convenio a convenio, porque tenemos un problema en España, yo creo que es un problema, es otro tema bastante complejo, y es que creo que, no sé si es el 80% o el 90% se habla de que son microempresas, es decir, hay pocas empresas grandes. Los ejemplos que tú has hablado, los ejemplos que estamos viendo en la prensa de empresas que ya han tomado medidas de reducción de jornada, son empresas grandes. Lo que antes decía Manolo, el problema de la hostelería, de los servicios, suelen ser empresas pequeñas y ahí pasa todo lo contrario, que se hacen más horas de las marcadas por convenio. Y cuando hablamos de empresas, no sé, el tema de las empresas pequeñas sale muchas veces. Si hablamos de siniestralidad laboral, decimos la empresa grande, ole, está la siniestralidad controlada, pero las pequeñas es un desbarajuste. Si hablamos de falta de cumplimiento de los convenios, las empresas grandes, ole, además tienen convenios que superan en muchos casos, como has comentado, lo que está legislado, pero las empresas pequeñas es que ni lo cumplen. En muchas de ellas, ni lo cumplen. No sé, cualquier tema que saquemos, siempre se ve la situación de la empresa grande y de las empresas pequeñas. Y por eso yo creo que, y no lo conozco muy bien, el planteamiento de los sindicatos, y voy a cortar que me estoy enrollando mucho, el planteamiento de los sindicatos me parece bien, es decir, que haya una ley que obligue a rebajar la jornada diaria, semanal, anual, pero que en cada sector, en cada empresa se regule cómo se va a aplicar, que puede ser con reducción de horas, con reducción de días, con ampliación de vacaciones o de permisos. Y lo digo porque va a ser muy difícil en un tejido empresarial como el que hay en España, que esa reducción se lleve a cabo solo a través de convenios, solo a través de acuerdos, y por lo tanto creo necesaria una normativa. Y parto de que en un principio yo creo que eso va a ser a la larga muy bueno eh, para las personas. Gracias. Manolo. Sí, muy buenas. ¿Me escucháis? Vale. Primero, dar las gracias por este momento de reflexión. Sí que decir, en cuanto a lo que estaba comentando ahora Antonio, que, que solo por la ley no se llega a cumplir las jornadas, porque ahora la ley dice que tienen que ser 40 y no se cumplen tampoco. O sea que a eso habría que ver cómo se va barajando. Pero lo que yo quería aportar iba más en otra línea. O introducir otros elementos. A mí me parece que tendríamos que pensar un poco el reparto de trabajo junto al reparto de la riqueza, que creo que eso no se ha entrado mucho, ¿no? Yo creo que por lo menos la mayoría de la gente, cuando nos planteamos trabajar, aparte de una realización personal, lo que queremos es disponer de dinero para subsistir, ¿no? De acceder a esa riqueza. Entonces yo creo que no se puede
no se puede eludir el tema del reparto de la riqueza con el reparto de trabajo. Habría que ver cómo habría que ir haciéndolo para que si se reduce las horas de trabajo, el reparto de la riqueza siga siendo posible que te dé una vida digna. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa que quería introducir es que hacen falta experiencias en las que se vean que es factible el realizar esta reducción de horas, esta reducción de las horas de trabajo para repartir el trabajo. Y a mí me parece que la Iglesia podríamos tener, pues, como ser un referente en ese sentido, ¿no? Porque la Iglesia tiene un montón de trabajadores, hay un montón de empresas ligadas a la Iglesia, desde las que se podrían realizar estas experiencias y que fuese como punta de lanza, por decirlo de alguna forma, de decir, bueno, pues estas experiencias son posibles y nosotros estamos demostrando que son posibles. No sé si eso lo veis o no. Pues muchas gracias. Molt bé, doncs Toni. Sí, muchas gracias. Bueno, sobre las tres cuestiones, yo sí defiendo evidentemente la preferencia de que la reducción de jornada sea más por la vía sectorial, por la vía confederal, que no por la ley. No desprecio la ley, evidentemente, y puede tener efectos beneficiosos, pero creo que luego la aplicación práctica es mucho más plausible cuando viene avalada por el acuerdo y cuando viene desde la proximidad. Hay experiencias diversas, pero yo he citado la francesa como el ejemplo de la que no acabó de fraguar, ¿no? Y eso sí, representó un avance social importante, ¿no? ¿Desde dónde podemos conseguir esos avances sólidos? ¿Dónde comenzar, como decíais, en una situación con tantos matices? Bueno, yo creo que sería importante que cuando pido que haya cultura del diálogo, las fuerzas estén equilibradas y no siempre están equilibradas. Primero, cuando se dan, como en anteriores épocas se dio una reforma laboral regresiva, había una parte que iba con una mano atada detrás, ¿no? Porque si no llegaba a un acuerdo en el convenio, te lo aplicaban igual. Esto ya se ha modificado y ahora la reforma laboral última hace que las fuerzas estén más equilibradas, pero no en todos los sectores ni en todos los momentos, ¿no? Y tendríamos que ir, y no es por abrir otra posibilidad, pero ir porque la cobertura fuera general, universal, la cobertura sindical, la cobertura de representación fuera universal y no solo en aquellos sitios donde o bien los trabajadores se afilian o bien los trabajadores votan en elecciones sindicales. Esto es polémico porque hay muchos sindicatos, hay dos mayoritarios, pero hay muchos sindicatos en muchos sectores, pero si consiguiéramos esa cobertura general, hay un sistema, como sabéis, el alemán, donde no se te aplica el convenio colectivo si no estás afiliado al sector, al sindicato que lo firma. Y por lo tanto, la afiliación es mayoritaria porque si no, no se te aplica ese convenio. En España no, en España si lo firman los sindicatos, a los trabajadores se les aplica y está muy bien, pero no potencia, no hay tanta afiliación y no hay a veces tanta movilización. Es responsabilidad de los sindicatos y es responsabilidad, en una parte, aunque sea pequeña, también de ese sistema. Yo creo que deberíamos tender a la representación sectorial, en que hubiera cobertura, porque sobre todo las pequeñas y medianas empresas, esto también se ha dicho, en algunos casos, aunque haya representantes de los trabajadores, no son lo suficientemente fuertes para negociar con la empresa. Cuando se es uno o tres delante de una empresa potente, pues realmente a veces no se tiene esa fuerza y si no se tiene la cobertura de un sindicato detrás, todavía menos, ¿no? Entonces, bueno, habría que cambiar el sistema de representación sindical igual, no sé, abrir una puerta para que eso fuera más generalizado, que votara la gente, evidentemente, el sindicato, pero que fuera general, que fuera más general. Y ante ese equilibrio de fuerzas habría más posibilidades de llegar a mejores acuerdos también, ¿no? Que no digo que los que hay ahora no sean importantes porque a veces nos quejamos de otros países del entorno y muchas veces vienen a aprender de nosotros también los convenios colectivos que tenemos y el sistema, ¿no? En cuanto a la reducción de jornada, y bueno, también se ha hablado aquí sobre qué hacer con esas horas, ¿no? No siempre, creo que estamos en momentos diferentes, ¿no? En épocas diferentes y seguramente ahora, bueno, pues hemos avanzado en educación, no todo lo que quisiéramos, hemos avanzado en acceso a la cultura, no todo lo que quisiéramos, y hemos avanzado en igualdad, no todo lo que quisiéramos, ni mucho menos, ¿no? Pero seguramente el tiempo libre y el tiempo de ocio no se convierte siempre en un tiempo, pues, más para esos temas que se han comentado, ¿no?
Pero sí es verdad que debería promoverse que esos tiempos también tuvieran que ver mucho con el compromiso social y sobre todo con la generación también de actividad comunitaria, ¿no? Tampoco tengo ahora una propuesta concreta, pero creo que en eso también se debería promocionar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Igual que se promociona a veces, no sé, aquí en Cataluña se promociona el voluntariado lingüístico, ¿no? Pues hay mucha gente que colaboramos con el voluntariado lingüístico y bueno, aparte de ser, tener unas circunstancias, ¿no? Que te hacen formar parte, ¿no? O voluntariado cultural o voluntariado de otro tipo, ¿no? No siempre sería solo consumo el tiempo de descanso, ¿no? Y luego, claro, el reparto del trabajo y el reparto de riqueza, absolutamente de acuerdo. Claro, no hemos hablado de reparto de riqueza porque, bueno, la idea de hoy era hablar de reparto del trabajo o de reducción del trabajo. Yo la palabra reparto siempre me tiene un poco, en cuanto a trabajo, me tiene un poco siempre con dudas, ¿no? Porque el trabajo se debe promocionar y generar, ¿no? Repartir el trabajo en aquella fórmula sencilla, básica, que no es la que planteamos, pero de cogemos 8 horas, la dividimos entre 2 y hacemos 2 empleos, bueno, pues no. Seguramente, ¿por qué? Porque sí que hay margen, y lo han demostrado los resultados de muchas empresas, a que se repartan beneficios y, por tanto, a generar más empleo y generar más capítulo 1 y generar más inversión social. Por tanto, en eso, trasladarlo a que si existe reducción de jornada, conlleve creación de empleo sin tener que menoscabar en los trabajadores que reducen jornada en su salario, ¿no? Por lo tanto, ahí también hay oportunidades. Reparto de riquezas, sí, desde luego. Si miramos los números de las entidades financieras, lo que han ganado, hay mucho margen para repartir riqueza en este país y distribuirla con justicia social. Pero eso será objeto seguramente de otra debate y de otra ley, ¿no? En todo caso, bueno, yo quería, no sé si hay alguna palabra más, Mercè, pero quería, bueno, agradeceros evidentemente la atención que me habéis prestado, deciros que estoy a disposición de todas y todos y que ya sabéis que en el Consell de Treball Económico y Social de Cataluña también estoy ahora ya creo que en el último año del mandato, no lo sé, porque estas cosas ya sabéis cómo van, pero en principio mi mandato acabaría este año. Bueno, pues seguramente voy a seguir en el mundo del trabajo, desde luego, o sea que me vais a encontrar en algún sitio por ahí, y yo encantado de también formar parte de este mundo, ¿no? del cristianismo de base del compromiso social, ¿no? Va a evolucionar mucho este debate. Creo que vamos a tener que participar mucho en ese debate para que tampoco se trufe de ideas también a veces preconcebidas, ¿no? Creo que hay que arriesgar y hay que pensar que sobre todo la disposición de los tiempos y de trabajo y de las vidas debe estar cada vez más en el sujeto, en la persona, y menos en los intereses evidentemente económicos o a veces en los dogmas que también nos planteamos desde todos los ámbitos, las izquierdas y las derechas. Y eso también se tiene que combinar tanto en la negociación colectiva como en los acuerdos más globales, ¿no? Que yo defiendo ambos como elementos principales de avance social y que creo que en la pandemia se ha demostrado que ha sido un elemento importante para esa reactivación económica, ¿no? En todo caso, bueno, vuelvo a decir muchísimas gracias por todas vuestras intervenciones. Yo he aprendido mucho y me llevo este aprendizaje para siempre y honrado y de que hoy la conferencia episcopal y que el señor Abilio y que todas y todas y especialmente Mercè estar con vosotros a estas horas y compartir este tiempo con todos los compañeros y compañeras de toda España. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos también por haber estado aquí y por haber sido también tan disciplinados, salvo algún micro rebelde, pero pienso que ha ido muy bien. También porque hacer un debate con un experto y con personas comprometidas de hace años en el tema, pues siempre es una gozada. Creo que debemos felicitar también a Antonio Aranda, que se lo ha currado, es el que ha estado detrás moviendo la trama, ¿no? Y también a Don Abilio, que también es un bueno, es una alegría encontrar un obispo que esté en esta línea, ¿no? de transformadora, ¿no? del mundo del trabajo. Y nada, pues ya seréis convocados para
otros acontecimientos parecidos. Venga, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adeu, buenas